costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es libertad de tránsito en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica, el podcast. Hoy nos acompaña Andrea, Maricel y Giselle para analizar el fascinante tema de la libertad de tránsito en Costa Rica, un artículo del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, a quien agradecemos profundamente su investigación. La libertad de tránsito, algo que damos por sentado hasta que se ve amenazada, ¿verdad? El artículo del LIC Arroyo nos recuerda su importancia como derecho fundamental y los retos que enfrenta en la actualidad. Andrea, ¿qué te llamó la atención del análisis inicial del artículo sobre la Constitución del 49? El sol llama la atención durante el día y no durante la noche, y es que me impactó la idea de que la libertad de tránsito, tal como la entendemos hoy, no estaba completamente definida en la Constitución del año 49, pese a ser tan importante. Es decir, existía la frase libre de responsabilidad, pero ¿qué significaba eso en realidad? El artículo explica que la jurisprudencia, especialmente de la Sala Constitucional, ha ido dándole forma a lo largo del tiempo, como si se tratara de una escultura que se va puliendo con los años. Cada sentencia ha ido definiendo los contornos de este derecho. Maricel, ¿cómo ves esa evolución desde la perspectiva humana? ¿Crees que la interpretación actual responde a las necesidades de las personas? Absolutamente, Flor. La Sala Constitucional ha jugado un papel fundamental en asegurar que la libertad de tránsito sea un derecho real y no solo letras en un papel. Pienso en madres solteras que necesitan trasladarse para trabajar y cuidar de sus hijos, en estudiantes que viajan a diario a la universidad, en adultos mayores que necesitan acceder a servicios de salud. La interpretación actual busca proteger a todas estas personas, asegurando que puedan moverse con libertad y sin restricciones arbitrarias. Muy cierto lo que dices, Maricel. En cuanto a lo siguiente, Giselle, el artículo menciona el bloque de constitucionalidad y la influencia del derecho internacional. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto y cómo se relaciona con la libertad de tránsito? Imagina que estás explicándole esto a alguien que no tiene conocimientos legales. Claro que sí. Imagina que la Constitución es como el techo de una casa. Protege lo fundamental, pero ese techo se fortalece con las paredes, que son los tratados internacionales de derechos humanos. El bloque de constitucionalidad es como la unión de ese techo con las paredes, haciendo la casa, o sea, nuestra protección más sólida. En cuanto a la libertad de tránsito, esto significa que no solo la Constitución la protege, sino también tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que detalla aún más este derecho y cómo debe ser respetado. Andrea, el artículo hace una distinción importante entre el derecho de los nacionales y el de los extranjeros. ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto de esa diferencia? Claro, imaginemos a un costarricense que quiere regresar al país. La Constitución le garantiza ese derecho sin ninguna restricción, no se le puede impedir la entrada. Ahora pensemos en una persona extranjera que quiere entrar a Costa Rica. Ahí entran en juego las leyes migratorias que establecen requisitos y condiciones para el ingreso. No es un derecho absoluto, sino que está regulado por el Estado. Maricel, ¿cómo ves esa distinción desde el punto de vista de la inclusión y los derechos humanos? Es un tema complejo. Si bien entiendo la necesidad del Estado de regular la entrada de extranjeros, también creo que es importante garantizar que esas regulaciones sean justas y no discriminatorias. Nadie debería ser privado de su libertad de movimiento de forma arbitraria. La clave está en el equilibrio, en proteger la soberanía del país sin vulnerar los derechos de las personas.
Continuando con este punto, dice él, el artículo menciona el habeas corpus como un mecanismo de protección. ¿Puedes contarnos alguna anécdota o experiencia relacionada con este recurso en casos de libertad de tránsito? He visto casos donde personas han sido detenidas en puestos fronterizos sin una justificación legal clara. En esas situaciones, el habeas corpus ha sido la herramienta clave para asegurar su liberación y el respeto a su derecho de tránsito. Es un recurso poderoso que nos recuerda que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las autoridades migratorias. Andrea, el artículo también habla sobre la regulación del tránsito vehicular. ¿Cómo se diferencia esto del derecho fundamental a la libertad de tránsito? Es importante entender que tener un carro no te da derecho a manejarlo donde quieras y como quieras. La licencia de conducir es un privilegio, no un derecho, y está sujeta a las leyes de tránsito. Piensen en los límites de velocidad, la restricción vehicular, las señales de tránsito. Todas estas regulaciones existen para proteger la seguridad vial y el orden público, y no son una violación de la libertad de tránsito, sino una forma de regular su ejercicio. Maricel, ¿qué opinas sobre la tensión que a veces se crea entre la seguridad ciudadana y la libertad de tránsito? ¿Cómo encontrar un equilibrio? Es un debate constante. Por un lado, queremos sentirnos seguros en las calles, pero por otro lado, no queremos que esa seguridad venga a costa de nuestra libertad. Creo que la clave está en la transparencia y la rendición de cuentas. Los controles policiales deben ser justificados, proporcionales y respetuosos de los derechos de las personas. No podemos permitir que se conviertan en una excusa para la discriminación o el abuso de autoridad. Y dice él, el artículo menciona los desafíos del siglo XXI, como la vigilancia tecnológica. ¿Cómo ves este tema en relación con la libertad de tránsito y el derecho a la privacidad? La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Las cámaras de vigilancia, el reconocimiento facial, la geolocalización, todo esto puede usarse para protegernos, pero también para vigilarnos y controlarnos. Es fundamental que existan leyes claras que regulen el uso de estas tecnologías y protejan nuestra privacidad. No podemos permitir que la seguridad se convierta en sinónimo de vigilancia totalitaria. Andrea, volviendo al tema de la jurisprudencia, el artículo menciona casos sobre cierre de vías y protestas. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo la Sala Constitucional ha abordado estos conflictos? Imagina una comunidad que quiere cerrar una calle para una actividad cultural. La sala ha dicho que esto es posible siempre y cuando sea temporal, se garanticen vías alternas y se cuente con la autorización de la municipalidad. Es decir, se busca un equilibrio entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la cultura y la recreación. Maricel, desde la perspectiva humana, ¿cómo ves la importancia de estos espacios para la comunidad? Son vitales. Las calles no son solo para transitar, también son espacios de encuentro, de celebración, de convivencia. Permitir que las comunidades las utilicen para actividades culturales o recreativas fortalece el tejido social y promueve el bienestar colectivo. Al respecto de esto, dice él, el artículo menciona el cambio climático como un desafío futuro para la libertad de tránsito. ¿Qué te preocupa de este tema? Me preocupa el desplazamiento forzado de personas debido a desastres naturales. El cambio climático está generando migraciones masivas y es fundamental que estemos preparados para recibir a estas personas con solidaridad y respeto a sus derechos. No podemos cerrarles las puertas. Debemos ser un país acogedor y brindarles las herramientas que necesitan para reconstruir sus vidas. Andrea, para finalizar, ¿qué mensaje clave te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la libertad de tránsito? Que la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a regulaciones. Pero esas regulaciones deben ser justas, razonables y proporcionadas. Debemos estar vigilantes para que este derecho fundamental no se vea vulnerado por restricciones arbitrarias o por la inacción del Estado. Maricel, ¿y tú? Que la libertad de tránsito es esencial para el desarrollo humano.
Nos permite trabajar, estudiar, acceder a servicios, conectarnos con nuestros seres queridos. Debemos valorarla y protegerla, no solo como un derecho individual, sino como un pilar de nuestra sociedad. Isel, la última palabra es tuya. La libertad de tránsito es un símbolo de nuestra propia libertad como seres humanos. La capacidad de movernos libremente nos define como individuos y como sociedad. Debemos luchar por ella, no solo para nosotros mismos, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias a Andrea, Maricel y Giselle por esta enriquecedora conversación. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. En la praxis cotidiana, este derecho, pilar de una sociedad libre y dinámica, se ve constantemente erosionado. No solo por la interpretación restrictiva de la norma, sino por una miopía conceptual que nos ancla al siglo pasado. Hablamos de libertad de tránsito y pensamos en vehículos y carreteras, empresas y retenes policiales. Una visión comprensible, pero peligrosamente obsoleta. El verdadero debate que debemos entablar no es sobre el derecho a circular, sino sobre el derecho a conectar, a acceder, a progresar. El ictus ambulandi, el derecho a deambular, en el siglo actual trasciende el asfalto. Se trata de la fluidez del comercio, de la agilidad del conocimiento, de la inmediatez en el acceso a la salud y la justicia. Y es aquí donde nuestro andamiaje jurídico y nuestra infraestructura mental se demuestran insuficientes. Nos ahogamos en la congestión vehicular porque seguimos aplicando soluciones del siglo XX a problemas del siglo XXI. Pero más grave aún, nos encontramos al borde de una congestión de mayor calibre, la parálisis ante la revolución tecnológica y logística que ya está aquí. Está nuestro marco normativo preparado para regular el tránsito de vehículos autónomos, que tomarán decisiones éticas en fracciones de segundo. Hemos legislado sobre los corredores aéreos para la logística del futuro, que se moverá con drones. ¿Cómo garantizamos la libertad de tránsito digital, la neutralidad de la red, que es la nueva supercarretera de la información y la economía? Pensar en la Costa Rica que merecemos exige una disrupción total de este paradigma. La discusión no puede limitarse hacia un oficial de tránsito. Puede o no decomisar unas placas. La discusión, la verdadera ponderación de derechos, debe versar sobre cómo diseñamos ciudades inteligentes interconectadas, donde la movilidad sea un servicio eficiente y no una odisea diaria. Requiere una simbiosis entre juristas, ingenieros, urbanistas y tecnólogos para crear un ecosistema legal y físico que fomente y no que obstruya el flujo de personas, bienes e ideas. La libertad de tránsito, en su concepción futurista, es el catalizador del desarrollo. Es la garantía de que un emprendedor en una zona rural puede despachar sus productos al mundo en minutos. Es la certeza de que una emergencia médica puede ser atendida por un dron con un desfibrilador antes de que llegue la ambulancia. Por tanto, el llamado es a elevar la mira, dejar de gestionar el caos presente y empezar a diseñar la fluidez del futuro. La discusión debe versar sobre temas que se nos vienen encima, sobre cómo nos movemos, cómo nos conectamos y cómo prosperamos. Se trata de diseñar las vías no del mañana, sino de las próximas generaciones. Se trata de garantizar que la libertad de tránsito sea el motor y no el ancla de nuestro porvenir en la Costa Rica del siglo XXII que construimos desde ya. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.